Coadyuvantes del dolor. Los coadyuvantes del dolor son fármacos sin acción analgésica propia que su función es aumentar la eficacia del analgésico empleado. Se utilizan en combinación con analgésicos primarios como lo son los opioides y los AINES y su indicación primaria no es el dolor. Son utilizados para el dolor de tipo neurálgico, neuropático, síndromes y dolor oncológico. Farmacocinética y farmacodinamia de corticoides. Estos son producidos en la corteza suprarrenal y existen tres tipos: andrógenos en la zona reticulada, glucocorticoides en la fasciculada y mineralocorticoides en la glomerulosa. Esta producción está regulada por la ACTH y está inhibida por los glucocorticoides. Los corticosteroides se unen a los receptores citoplasmáticos intracelulares y forman el complejo receptor-hormona. Luego se da la translocación al núcleo y finalmente se expresan los genes. Los glucocorticoides, sus funciones van a ser la de disminuir signos de inflamación inmediatos y tardíos y la proliferación celular. Si aumentan las concentraciones de estos, entonces se va a dar una retroalimentación negativa sobre la ACTH y baja la producción de glucocorticoides y tiroxina. También va a modificar la filtración glomerular. Existen los derivados sintéticos de corticosteroides, los cuales van a estar utilizados para alergia, inflamación, enfermedades inmunes y la restitución. La restitución se da a la enfermedad de Addison, en la cual no hay respuesta ante el estímulo de ACTH y se administran hidrocortisona. El síndrome de Cushing es la hipersecreción de glucocorticoides en la que se da un aumento en ACTH y CRH y puede estar ocasionado por una iatrogenia. También se da por una exposición prolongada y alta a corticosteroides y los signos sin síntomas van a ser obesidad central, hipertensión, diabetes y presentan cara de luna llena. El metabolismo de estas sustancias va a ser en el hígado por fase 1 y la fase 2 y se va a excretar por el riñón. La administración por más de 2 semanas o mayor a dosis de 20 miligramos al día va a originar la supresión del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. La unión de proteínas va a ser al 90% y algunos efectos adversos van a ser la hiperglucemia, inhibición de síntesis de las hormonas sexuales androgénicas, entre otros. Si hay una descontinuación repentina o abrupta, se va a también originar una supresión de este eje y va a originar también una insuficiencia suprarrenal aguda. Farmacocinética y farmacodinamia de prednisona. Es un esteroide sintético que está indicado para enfermedades endocrinas, respiratorias, hematológicas, alergias, entre otras. El mecanismo de acción es que va a controlar la velocidad de la síntesis de proteínas y reacciona con proteínas receptoras en el citoplasma de células sensibles y se forma el complejo esteroide receptor que se va a unir a la cromatina. Esta información se transporta por las proteínas receptoras y modifica la transcripción de RNA. Es muy efectiva en administración oral y se absorbe en los sitios de aplicación local. El 90% o más está ligada en forma reversible a las proteínas como por ejemplo la globulina ligadora de corticosteroides albúmina y su conjugación se da en el hígado y en riñón en determinado grado y gran parte de los metabolitos ya reducidos se van a acoplar por el 3-hidroxilo con sulfato o ácido glucurónico hidrosolubles y así van a ser directamente secretados. Farmacocinética y farmacodinamia de carbamazepina. Es un antiepiléptico y analgésico especial para neuralgia del trigémino. No es un analgésico simple y por eso no se utiliza para dolores o molestias triviales. Se metaboliza en hígado por el citocromo P450 y se absorbe muy bien en el tubo digestivo. Su unión es de 76% a proteínas plasmáticas y los niveles terapéuticos usuales en adultos son de 4 a 12 microgramos sobre mililitro. Su vida media varía porque la carbamazepina va a inducir a su propio metabolismo y los valores iniciales de vida media van a variar entre 25 y 65 horas y disminuyen hasta después de 12 a 17 horas con dosis repetidas. Su excreción es renal y atraviesa rápidamente la placenta. Su principal metabolito activo es 10,11-epóxido y es responsable de los principales efectos secundarios. Farmacocinética y farmacodinamia de capsaicina. Es un analgésico tópico y alcaloide. Inhibe la liberación de sustancia P en las terminaciones centrales y periféricas de las fibras C. Activa también a los receptores de RPV1 en estas fibras. Si descontinuamos el tratamiento con capsaicina, la sustancia P se acumula nuevamente, dando normalidad en la sensibilidad nerviosa y es muy útil en neuralgias. Su aplicación es tópica y su duración va de 4 a 6 horas, pero el máximo alivio se alcanza a las 4 a 6 semanas.
semanas. Farmacocinética y farmacodinamia de cafeína. Es una xantina de origen natural que estimula el sistema nervioso central y respiratorio y cardiovascular. Bloquea los receptores adenocínicos. Su vía de administración es oral y parenteral y también intravenosa. Va a disminuir la actividad nociceptiva en terminaciones sensoriales y activa el sistema endógeno regulador descendente del dolor. Aumenta el flujo sanguíneo renal y la vasoconstricción cerebral. Bloquea receptores de adenosina de los subtipos A1, A2A y A2B. Inhibe la liberación de neurotransmisores. La dosis efectiva es de 60 miligramos y de 50 a 75 minutos va a alcanzar su concentración máxima. Se une en un 36% a proteínas plasmáticas y se metaboliza en el hígado en cierto grado y su excreción es renal. Se combina con paracetamol y aspirina, entre otros. Farmacocinética y farmacodinamia de antihistamínicos. La histamina es una sustancia liberada por los mastocitos y otras células y sus receptores son H1, 2, 3 y 4. Lo que hacen los antihistamínicos es bloquear la acción de histamina uniéndose a receptores H1. Existen de primera y segunda generación. Los de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica y deprimen al sistema nervioso central, causando sedación, como por ejemplo la clorfeniramina y la difenidramina. Los de segunda generación atraviesan poco la barrera hematoencefálica y por eso tienen un bajo efecto en el sistema nervioso central. No influyen en la producción de histamina y por eso no tienen efecto sedante ni anticolinérgico, como por ejemplo la loratadina y ketotifeno. Su administración es oral, parenteral y tópica y se metaboliza en el hígado. 2 horas posteriores a la administración alcanzan concentraciones máximas. Inhibe la acción de histamina principalmente en músculo liso bronquial y disminuye la vasodilatación, edema y eritema. También bloquea la permeabilidad capilar. Farmacocinética y farmacodinamia de benzodiazepinas. Son ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsionantes. Su acción es breve, intermedia y prolongada. Su administración es oral, intramuscular o rectal con una absorción rápida y llega pronto al sistema nervioso y por eso la aparición de efectos es rápida, como por ejemplo el diazepam y nitrazepam. Su metabolismo es hepático y su excreción es renal. Los ansiolíticos se unen a los receptores ácido gamma-aminobutírico GABA. La benzodiazepina se une a las subunidades alfa y gamma de estos receptores. El mecanismo de acción es activar canal GABA y así va a entrar cloro para generar así una hiperpolarización. Van a disminuir la latencia del sueño y son lipofílicos y es por eso que cruzan bien el cerebro y la placenta. Farmacocinética y farmacodinamia de clonazepam. Es un anticonvulsivante y antiepiléptico que es agonista de receptores B2 en el cerebro y así potencia el efecto neurotransmisor que inhibe a GABA. Va a suprimir la propagación de actividad convulsiva producida por el foco epiléptico. Se absorbe lentamente y tiene una biodisponibilidad de 82 a 98%. Los efectos posteriores a la administración oral se dan de 20 a 60 minutos con una duración en niños de 6 a 8 horas y en adultos de 12 horas. Su unión a proteínas plasmáticas es de 86% y se metaboliza principalmente en el hígado. Tiene 5 metabolitos, los cuales son excretados en la orina. No se debe administrar en menores de 7 años o personas con problemas de asma o cardíacos. Dosis de solución de clonazepam. El clonazepam viene en 2 presentaciones, tabletas y solución. 1 mililitro de solución equivale a 25 gotas, es decir, a 2.5 miligramos. Una gota entonces es igual a 0.0 miligramos. La dosis inicial en niños de 10 años o menores a 30 kilogramos es de 0.01 a 0.03 miligramos sobre kilogramo al día y en pacientes de 10 a 16 años es de 1 a 1.5 miligramos al día en 3 dosis. Algo importante que hay que mencionar es que las gotas deben mezclarse con agua y no administrarse directamente en boca. En niños de 7 años o de 22 kilogramos, la dosis inicial mínima es de 0.2 miligramos por día, que es igual a 2 a 3 gotas, y la dosis inicial máxima es de 0.66 miligramos por día o igual a 6 a 7 gotas. En adultos, la dosis inicial mínima o mayores de 40 kilogramos es de 0.25 miligramos al día, que equivale a 2 a 3 gotas, y la máxima de 1.25 miligramos al día o 10 a 13 gotas. Farmacocinética y farmacodinamia de opioides. Tienen 3 receptores, mu, delta y kappa, que son acoplados a la proteína G1, la cual va a ayudar a inhibir al flujo de calcio y abre canales de potasio, y así no hay mensajes pre ni postsinápticos. Y finalmente se inhibe la transmisión del impulso doloroso. Su clasificación se divide en acción y efectos según receptores a los que se unen, como por ejemplo los agonistas, que son morfina, pentazona, agonistas parciales como la buprenorfina
morfina, agonistas antagonistas como nalbufina y antagonistas como naloxona. Su efecto analgésico se da por la activación del sistema opioide endógeno y así se inhibe la nocicepción del sistema nervioso central y periférico. Sus efectos son la somnolencia, sedación, depresión respiratoria y euforia. La analgesia va a depender de la dosis. Los efectos sistémicos son que baja la respiración, baja la actividad del sistema cardíaco, inmunológico, entre otros, y se utiliza para el dolor oncológico, disruptivo o pacientes terminales. Va a haber opioides débiles que sí tienen un efecto techo y los fuertes que no tienen. Los efectos adversos van a ser la liberación de histamina, inmunodepresión, depresión respiratoria y alteración endocrina intestinal, entre otros. Los agonistas se van a unir a los receptores y tienen un efecto, mientras que los antagonistas al unirse no tienen efecto. Farmacocinética y farmacodinamia de tramadol. Es un analgésico opiáceo que es agonista de receptores mu, delta y kappa con mayor afinidad al primero. Inhibe la recaptación de noradrenalina y aumenta la liberación de serotonina. La dependencia física es de 3 a 4 semanas y se metaboliza por la enzima hepática citocromo P26. Su administración es oral, rectal, intramuscular e intravenosa. La actividad agonista sobre los receptores opiáceos centrales mu provoca que se reduzca el AMP cíclico intracelular y así inhibe la adenolatoxiclasa. Esto provoca la liberación de la sustancia P, dopamina, acetilcolina y noradrenalina y finalmente se inhibe la estimulación nociceptiva. Su uso es para dolor nociceptivo y neuropático, pero no para inflamatorio. Su vida media es de 6 a 8 horas y su eliminación es renal. Se combina con paracetamol cada 4 a 6 horas. Farmacocinética y farmacodinamia de oxicodona. Es un opioide y analgésico que es muy adictivo. El metabolismo es hepático por la fase 1 y 2 y la excreción es renal. Su vida media es de 3 a 5 horas. Se combina con aspirina y paracetamol y el mecanismo de acción es que es agonista de los receptores mu y kappa y la oxicodona no tiene techo analgésico. Farmacocinética y farmacodinamia de dextropropoxifeno. Es un analgésico agonista opioide y está indicado para tratamientos a corto plazo de dolor leve o moderado. El mecanismo de acción es la unión a receptores opioides mu del sistema nervioso central. Sus concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan de 1 a 2 horas. Su unión a proteínas plasmáticas es de 80% y se metaboliza en el hígado. Su excreción es renal y la vida media es de 6 a 12 horas. Es 5 veces más potente que la morfina y se administran 65 miligramos cada 8 horas. También se usa en combinación con los AINES y paracetamol. Farmacocinética y farmacodinamia de loperamida. Es un antidiarreico no analgésico que va a controlar la diarrea porque disminuye la motilidad intestinal. Es agonista de los receptores mu-opiáceos e inhibe la secreción de prostaglandinas y acetilcolina. Su unión a proteínas plasmáticas es de 97% y tiene una biotransformación hepática. Su eliminación es por heces en un 30% y en orina en un 2%. Sus efectos secundarios son la depresión respiratoria y el placer, entre otros. Farmacocinética y farmacodinamia de antidepresivos. Están indicados para dolor neuropático y aumentan la actividad endógena de sistemas descendentes. Inhiben el dolor de tipo noradrenérgico y serotonérgico. También inhiben la recaptación de sodio y serotonina. Son más eficaces los tricíclicos como la doloxetina, amitriptilina, entre otros. Bloquea los receptores adrenérgicos alfa, colinérgicos, histamina y NMDA. Tiene una baja biodisponibilidad y sus efectos adversos son el glaucoma, xerostomía, sedación, entre otros. Se retira paulatinamente y en la vía oral tiene una buena administración. Son muy liposolubles y aumenta la transmisión de GABA y sus receptores. Algunos inhiben a la enzima P450 y su metabolismo se da por la fase 2 o glucoronidación y su excreción es renal. Guerra de los opioides. Fue el incremento en la tasa de drogadicción y muertes por el mal uso de analgésicos opioides en Estados Unidos, y todo inició por la publicidad de Oxycontin en 1996, la cual decía que los analgésicos eran inofensivos para el dolor crónico y agudo inflamatorio y también dolores cotidianos. Y lo que sucede es que al generar tolerancia por este opioide, entonces los pacientes buscaban alivio y por eso recurrían a drogas más potentes como por ejemplo la
heroína. Si hay un dolor irruptivo, entonces va a causar dependencia. Y actualmente existen 1 millón de heroinómanos en Estados Unidos, y esto provocó que la esperanza de vida en este país disminuyera en 100 años. También se utilizó Vicodin, hidrocodona y fentanilo. ¿Cuándo usarías tramadol? Yo lo usaría en dolores neuropáticos que van de intenso a moderado o severo y dolores disruptivos, porque su mecanismo de acción es que va a modificar la interpretación del dolor en el cerebro, o sea, va a modificar la forma de ver de este en el cerebro. No es un antipirético ni antiinflamatorio y por eso no se indica en dolores antiinflamatorios. No se debe de mandar en pacientes con problemas respiratorios como el asma, porque lo que hace es que disminuye el calcio y aumenta el potasio y por eso se agravan estos problemas. Se utiliza como tratamiento de dolor continuo, es decir, de todo el día y no para dolor. La dosis recomendada es de 50 miligramos a 100 miligramos cada 6 a 8 horas según la intensidad, pero no sobrepasarse de 400 miligramos al día y no se debe de indicar para menores de 12 años. ¿Usarías corticoides en extracción de terceros molares? Sí lo usaría como profiláctico antiinflamatorio en estas cirugías porque tiene un efecto muy potente en la inhibición de la inflamación. Son utilizados para disminuir las secuelas inflamatorias en exodoncias de terceros molares. El mecanismo de acción va a ser que induce a la síntesis de proteínas endógenas y estas bloquean la actividad enzimática de la fosfolipasa A2, la cual sabemos que tiene una acción la cual libera al ácido araquidónico y este interviene en la respuesta inflamatoria como lo son la vasodilatación y estímulo de terminaciones nerviosas del dolor. ¿Qué sucede si anestesias local en un paciente que usa clonazepam? Bueno, primero hay que decir que el clonazepam es un ansiolítico que debe estar indicado para la ansiedad. Cuando un paciente tiene ansiedad se va a producir taquicardia y aumento de respiraciones, lo que significa que hay una hiperactividad en los canales de sodio. Con un cerebro que tiene ansiedad va a cambiar la estructura y se va a modificar el umbral del dolor. Esto quiere decir que cuando había un impulso que causaba poca molestia o nula, ahora este estímulo se va a traducir en mucho dolor exagerado. Entonces la función de la anestesia va a ser bloquear estos canales de sodio, pero como hay una hiperactividad no va a alcanzar a inhibir todos los canales y se va a traducir en más dolor. El clonazepam, como ya dije, es un ansiolítico que va a abrir los canales de cloro en el cerebro y en todos los sistemas y por lo tanto va a haber una menor potencial de acción y un menor impulso. Y el efecto del clonazepam sería que va a potencializar la anestesia. Esto se recomienda aplicar en pacientes ansiosos, unas cuantas gotas y esperar de 5 a 10 minutos aproximadamente para que haga efecto. Se puede utilizar en mayores de 7 años, pero no en pacientes con problemas respiratorios o cardíacos. Estructura de la receta. La receta es un documento legal para prescribir medicación al paciente para su dispensión por el farmacéutico. Tiene 3 zonas: la inscripción, que tiene el nombre de la sustancia medicamentosa; la suscripción, que es el modo de preparar esta sustancia; y la instrucción, que es la forma de administrar. En los datos de la receta van a estar la identificación del médico, que son nombre, título, cédula, escuela o institución, domicilio y su firma. También van a haber datos del paciente, que son nombre completo y edad, la fecha y el lugar, e identificación del fármaco, que es la denominación genérica y patente, y la presentación junto con dosificación. Existen requisitos adicionales para psicofármacos y antibióticos. Montelukast es un antialérgico y antiasmático que es antagonista de los receptores de leucotrienos. Va a disminuir efectos proasmáticos sobre las vías respiratorias, como lo son la broncoconstricción, secreción mucosa y acumulación de eosinófilos, también como permeabilidad vascular. Su administración es oral y es utilizado para asma bronquial. Actúa también sobre receptores cis-LT a nivel de pulmones y bronquios, y esto disminuye la broncoconstricción e inflamación. No es útil para ataques asmáticos agudos. Su concentración plasmática máxima se da de 2 a 4 horas posteriores y tiene una biodisponibilidad de 64%. Los efectos adversos podrían ser trastornos mentales y gastrointestinales y también sangrados, y su metabolismo va a ser hepático, con eliminación por vía biliar. Metacarbamol es un relajante muscular que actúa en condiciones musculoesqueléticas
y tétanos. Su mecanismo de acción es desconocido aún, pero no afecta a conducción nerviosa ni transmisión neuromuscular o excitabilidad muscular. Se cree que se debe a efectos depresores del sistema nervioso central. Su administración es oral, intravenosa o intramuscular. Tiene una buena absorción y sus concentraciones plasmáticas máximas posteriores a la administración son de 1 a 2 horas. Su semivida de eliminación es de 1 a 2 horas y se une un 46 a 50% a las proteínas plasmáticas. Su metabolismo es hepático y su excreción renal. Bloquea reflejos contracturantes y dolorosos a nivel de sinapsis de la médula espinal. Síndrome de boca ardorosa. También es conocida como síndrome de boca ardiente. Es la sensación de ardor o quemazón de la lengua, que sería glosodinia, o en cualquier zona de la mucosa oral sin una lesión específica. Su etiología es desconocida, pero influyen factores locales, sistémicos y psicológicos, como candidiasis, serostomía, trastornos hormonales, hipotiroidismo, ansiedad, depresión o diabetes mellitus, entre otros. Tiene una prevalencia en mujeres peri- y postmenopáusicas y los síntomas son serostomía, parestesia oral, alteración del gusto, dolor de cabeza y ATM e insomnio. Sus dos formas clínicas son primario o idiopático, a causa neuropatológica o secundario por patologías locales o sistémicas. El tratamiento es psicoterapia, ácido alfa-lipoico, capsaicina tópica, gabapentina, clonazepam sistémico o tópico, entre otros.